Bienvenidos, hoy vamos a trabajar lógica simbólica. La lógica matemática o simbólica le da a cada expresión un significado exacto y a cada símbolo una interpretación sin ambigüedades. Proposición es toda expresión acerca de la cual tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, 13 es un número entero, el pochoclo es una planta. Tenemos dos proposiciones, la primera es verdadera, la segunda es falsa. Si nosotros decimos x es un número primo, esta expresión no es una proposición, pues no puede afirmarse si es verdadera o si es falsa. A partir de dos proposiciones podemos obtener unas nuevas mediante unas palabras que son conectores. Por ejemplo, 13 es número entero y el pochoclo es una planta. 13 es número entero o el pochoclo es una planta. 13 es número entero, entonces el pochoclo es una planta. Estas nuevas palabras que aparecen, el y, el o, el entonces y algunas más que nos van a aparecer, se llaman conectores y definen operaciones entre las proposiciones. Generalmente se suelen notar, o sea, escribir con las letras P, Q, R y S y vamos a utilizar las tablas de verdad para indicar luego el resultado de realizar las operaciones entre las proposiciones. La primera operación que se nos presenta es la negación. Es con este símbolo y aquí tenemos una proposición en general, la proposición P, se lee no P y aquí aparece nuestra primera tabla de verdad. En la primera columna tenemos la proposición P, que puede ser verdadera o puede ser falsa. Dependiendo de si es verdadera o si es falsa, podemos obtener la respuesta de no P. Si P es verdadera, entonces no P va a ser falsa. Si P es falsa, entonces no P va a ser verdadera. Por ejemplo, si P es el diamante es una flor, no P sería la expresión el diamante no es una flor. La segunda operación que se nos presenta es la de la conjunción. Es P y Q. Aquí tenemos el símbolo con el que se representa y aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Puede ocurrir que P sea verdadera y Q también sea verdadera, que P sea verdadera y Q falsa, que P sea falsa, que Q verdadera, falsa, falsa. Siempre tenemos que escribir todas las posibilidades de combinación que existen entre las proposiciones. Luego, esta tabla de verdad nos arroja que únicamente va a ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. El resto de la respuesta de hacer las operaciones entre P y Q va a ser falsa. Nuevamente abajo pueden leer un nuevo ejemplo. La tercera operación que se nos presenta es la disyunción. Se lee P o Q. Aquí tenemos el símbolo del O. Y aquí nuevamente tenemos nuestra tabla de verdad para la disyunción y podemos visualizar que siempre va a ser verdadera salvo que las dos proposiciones sean falsas. Aquí también pueden leer un ejemplo. Lo que siempre recomiendo es tener armado una hoja con cada una de las tablas de verdad o un archivo donde ustedes tengan las tablas de verdad para después poder realizar los ejercicios hasta que logren aprenderse cada tabla. Una cuarta operación es la disyunción exclusiva. Aquí tenemos el símbolo, es como el del O, pero tiene además un segmentito abajo. Y aquí podemos visualizar nuestra tabla de verdad
que únicamente va a ser verdadera si una es verdadera y la otra es falsa, o si una es falsa y la otra es verdadera. Caso contrario, si las dos son verdaderas o las dos proposiciones son falsas, entonces la respuesta va a arrojar directamente que son falsas. Nuevamente aquí abajo tienen un ejemplo para poder leerlo y poderlo trabajar. Luego tenemos otra operación que es la de implicación. El símbolo es esta flechita, se lee P, entonces Q, o P implica Q, también es otra manera de decirlo. Y aquí podemos ver que siempre va a ser verdadero, salvo que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. Ese va a ser el único momento en que esta operación nos va a dar una respuesta falsa. Bien, y aquí tenemos también que reconocer el antecedente y el consecuente, ¿sí? Siempre el antecedente es una condición suficiente, tiene que ocurrir sí o sí. Y EQ, o sea, el consecuente, es una condición necesaria. Puede ocurrir o no. Luego tenemos la doble implicación, que es la doble flechita, ¿sí? Y se lee P, sí y solo sí, Q. Y aquí podemos visualizar que únicamente va a ser verdadera si las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas. Luego, si una es verdadera y la otra falsa, o viceversa, si una es falsa y la otra es verdadera, allí va a ocurrir que las dos van a ser falsas. Aquí también tenemos otro ejemplo para poder leer. Bien, algo que tenemos que visualizar está acá abajo, ¿sí? Que siempre el entonces, ¿sí? Va a ser más fuerte que el o y que el i. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos dan esta expresión P, entonces S, sí, solo sí, Q, o R, entonces P y R. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que vamos a trabajar como una especie de cálculo combinado y podemos adquirir algunos elementos que utilizamos para realizar con números. Y entonces, por ejemplo, siempre voy a empezar a resolver las operaciones de conjunción y de disyunción. ¿Sí? Acá tenemos la disyunción entre Q o R y la conjunción entre P y R. Luego voy a trabajar entonces con la implicación, ¿sí? Inicial, con la implicación de haber resuelto el O y el I. Y por último voy a trabajar con la doble implicación de sí y solo sí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la negación de una implicación, ¿sí? Que puede ocurrir, esta es una de las propiedades, después lo vamos a ver. Si yo tengo la negación de una implicación, es lo mismo, ¿sí? Significa lo mismo que yo realice P y no Q. Fíjense, aquí tenemos las tablas de verdad para verificar que nos dan el mismo resultado. Primero tenemos las dos proposiciones, P y Q, con sus respectivos valores de verdad. Tenemos la implicación de P entonces Q. Eso también lo obtuvimos de la tabla de verdad de la implicación. Y si nosotros tenemos que negar esa implicación, obviamente si acá nos dio la implicación verdadera, la negación va a ser falsa. Si la implicación es falsa, la negación va a ser verdadera y así sucesivamente. En la otra tabla
tenemos la segunda parte de esta doble implicación para verificar que nos dan el mismo resultado. Nuevamente tengo a P con sus valores de verdad, tengo a Q con sus valores de verdad. Vamos a negar a Q, porque nosotros necesitamos hacer P y no Q. Entonces, si Q es verdadero, voy a escribir falso, si es falso, verdadero, y así con cada una de las opciones. Y luego voy a hacer P y no Q. Entonces tengo verdadero y falso, que eso me da falso, verdadero, verdadero me da verdadero, falso, 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 verdadero da falso. Nuevamente, este resultado que nosotros obtenemos también lo estamos visualizando de la tabla de conjunción. ¿Sí? Tenemos que ir a la tabla de y visualizar qué es lo que ocurre entre las operaciones de verdadero y falso, verdadero y verdadero, falso y falso, falso y verdadero. Por último, vamos a trabajar algunas de las propiedades que tienen. ¿Sí? Si yo tengo Q, entonces P es la implicación recíproca de decir P, entonces Q. Si yo tengo no P, entonces no Q. Esta es la implicación contraria. ¿Sí? Estoy diciendo algo contrario. Si yo tengo no Q, entonces no P. A esta implicación se la llama contrarrecíproca. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo puedan leer. ¿Sí? Tenemos dos proposiciones, un triángulo ABC que es equilátero, otro triángulo ABC que es isósceles. Si yo tengo una implicación directa, voy a estar diciendo si ABC es un triángulo equilátero, entonces ABC es un triángulo isósceles. Si lo quiero convertir en una implicación recíproca, voy a estar diciendo si ABC es un triángulo isósceles, entonces ABC es un triángulo equilátero. Ven que ahí estoy modificando y nombrando primero a Q y luego a P. Si estoy realizando una implicación contraria, voy a estar diciendo si ABC no es un triángulo equilátero, entonces ABC no es un triángulo isósceles. Ahí estoy negando ambas proposiciones. Y si estoy haciendo la contrarrecíproca, además de negar, las tengo que invertir. Entonces estoy diciendo si ABC no es un triángulo isósceles, acá ya estoy teniendo a Q, entonces ABC no es un triángulo equilátero. Bien, volviendo a lo anterior, fíjense, estoy teniendo Q, entonces P, no P, entonces no Q. ¿Sí? Estoy aquí abajo. Y no Q, entonces no P. Nuevamente tienen tablas de verdad para poder verificar cada una de las operaciones. Bueno, nosotros tenemos que la expresión que habíamos dicho al principio, X es número par, dijimos que no es una proposición, pero la podríamos transformar en una proposición si nosotros reemplazamos esta X por un número, ¿sí? Entonces, esa expresión, mientras todavía no está reemplazada por ningún número, recibe el nombre de función proposicional de una variable. Entonces, esta función proposicional puede transformarse en una proposición verdadera para algunos valores de la variable, para todos o para ninguno. Eso deberá, ¿sí? Tendrá que ver con las condiciones que se expresen. Entonces, para que nosotros podamos tener esta proposición, ¿sí? Esta función proporcional, y que se convierta en verdadera para todos los valores de la variable, cualquiera sea el valor, lo que vamos a hacer es trabajar con un nuevo cuantificador, se llama cuantificador universal, que se simboliza con esta especie de A invertida y se lee para todo o para cualquier. Entonces, eso ya le da el significado de veracidad por completo.
También podemos trabajar, ¿sí?, con esta función proporcional, transformándolo en una proposición verdadera, pero para algunos valores, ¿sí?, de esa variable. Entonces, si queremos algunos de esos valores y no queremos todos, vamos a utilizar el cuantificador existencial, que es esta E invertida, ¿sí?, también. Y se lee existe y significa existe por lo menos uno. Bien. Bueno, también podemos negarlos, estos cuantificadores. Si nosotros estamos negando, por ejemplo, el para todo, lo vamos a convertir en un existe X, ¿sí? Y además vamos a tener que negar nuestra proposición. Si nosotros vamos a negar el existe, ¿sí?, lo vamos a convertir en un para todo, negando también la proposición. Bueno, vamos a ver algún ejemplo cómo trabajar. Bien, en este ejemplo que podemos visualizar acá, tenemos para trabajar P y Q, sí, solo sí, Q y P. Lo primero que vamos a escribir es el valor de verdad de P, puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, y el valor de verdad de Q, vamos a ir haciendo las combinaciones, verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera tengo todas las posibilidades, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Mirando la tabla de verdad de P y Q, vamos a completar, ¿sí?, sabiendo que únicamente va a ser verdadero si las dos son verdaderas. El resto va a ser falso. Y luego vamos a trabajar haciendo la tabla al revés, haciendo primero Q y luego P. Y también, como tenemos una conjunción, va a pasar lo mismo. Únicamente va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. Finalmente vamos a trabajar con la tabla de verdad, y ahí van a tener que mirar la tabla de verdad de la doble implicación, del sí, solo sí. Y aquí podemos visualizar que va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas, y va a ser verdadero si ambas proposiciones son falsas. En este caso tenemos verdadero, verdadero, falso, 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 falso. Cuando la respuesta final de realizar cualquier tipo de ejercicios de lógica siempre nos da verdadero, se lo denomina tautología. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos no P o P y Q. Primero vamos a trabajar con P y Q. Aquí ya tenemos la respuesta de trabajar con esa tabla, no hace falta que la volvamos a realizar. Y vamos a negar a P. Aquí tenemos P. P era verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Por último, vamos a ir a la tabla de verdad de la disyunción y vamos a trabajar con falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Aquí, si tenemos falso y verdadero, esto va a ser verdadero. Si tenemos falso o falso, entonces va a ser falso. Verdadero o falso va a ser verdadero. Y la última es lo mismo. Cuando tenemos una respuesta en donde nos da alguna respuesta, alguna tabla de verdad nos da que algo es falso, allí lo vamos a denominar contingencia. En el caso de que todas las respuestas finales de realizar la tabla de verdad nos hayan dado todo falso, allí estaremos frente a una contradicción. Bueno, por último, algunas de las propiedades que podemos aplicar. Por ejemplo, la propiedad distributiva de la disyunción, ¿sí? Vamos a trabajar con la disyunción y con la conjunción. Tenemos P y Q o R, entonces tenemos P o R y P y Q o R. Luego tenemos la distributiva también de la conjunción, ¿sí? Acá tenemos P o Q y entonces acá vamos a hacer la distributiva de la conjunción. Vamos a tener P y R o Q y R. Esto nos dice que primero podemos resolver
¿no? En este caso las dos disyunciones y luego la conjunción, y acá lo mismo, primero las conjunciones y luego la disyunción. Luego tenemos la ley de Morgan, que es la negación, ¿sí?, de una conjunción. Entonces la negación de una conjunción me va a dar no, acá me comí, es no P, perdón, acá también es no P, o, fíjense que se modifica el I por el O, no Q. Entonces luego tenemos una propiedad más, que es la involutiva. Negación con negación me da la propia proposición. Y luego también tenemos la negación de la implicación. Esta ya la habíamos visto. Si yo tengo no P, no P, entonces no P. ¿Sí? Recuerden que la primera no se modifica. El entonces se cambia por una disyunción y se niega la segunda proposición. Bueno, hasta aquí hemos visto algunas de las partes, de las condiciones, y aprendimos cómo armar tablas de verdad en algunos ejercicios con esta parte matemática que es la lógica. Nos vemos en la próxima.